un ratito nada más, Albino, nos contaba el ministro Lacunza que en este momento, hoy por hoy, para el gobierno no existen razones objetivas para reabrir las paritarias. Sin embargo, los gremios, algunos de los que nos acompañan esta noche, tienen otra mirada totalmente distinta. ¿Cuál va a ser el escenario que se va a plantear a partir de estas dos posiciones claramente encontradas? Bueno, vamos a preguntárselo a ellos, porque parece da toda la sensación de que vamos a tener un fin de año complicado. Sí, incluso materia... más que un fin de año, porque todavía falta bastante. Bueno, y esto parece que... Un segundo semestre, que cuando se especulaba que se suponía que venía lo mejor, por lo menos en términos de la relación entre los empleados públicos y la administración de Vidal en la provincia de Buenos Aires, viene complicado. Viene complicado. Hubo paro docente, va a haber otra vez esta semana. Hay paro también y protestas de la gente de SICOP y demás. Volvemos al calendario de paros de la provincia. Sí, que hace un par de años nos mofábamos de que... Y acá estamos acompañados por gente de la SICOP y de los docentes. Exactamente. Vamos a hablar con ellos. Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por visitarnos. Buenas noches. Decía hace un ratito Lacunza que ustedes, los sindicalistas, yo se lo traslado nada más que para que en todo caso tengan la posibilidad de responder eso que puede sonar alguna chicana o no. Ustedes, los sindicalistas, adoptan el paro, que para ellos debiera ser el último recurso, como el primero de todos. ¿Y cuál es el a ver, Miguel. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? Se supone que sería la negociación. Cuando no te escuchan, cuando no hay ámbito, cuando niegan la realidad en forma permanente. ¿Cuál es el recurso? Yo la verdad que lo único que coincido con Lacunza es que es el mismo equipo mío, ¿no? Que somos los dos de la academia. Después, la verdad, la visión es diametralmente opuesta porque uno no quiere ver la realidad y el otro lo único que hace es interpretar al conjunto de la gente, nada más. Fernando Corsiglia, de la SICOP, que ustedes coinciden con ¿cómo se llama? Díaz. ¿Con Racing, aunque sea con Lacunza o no? No, tenemos la particularidad de ser de Gimnasia y de La Plata. Sí. Somos amigos de Racing. Lacunza, dos cosas. Una, hace unas cuentas raras, ¿no? Cuando saca las cuentas de cuánto llevamos de inflación. Cuando conviene, mide el interanual. Cuando conviene, empiezan a medir desde enero. No, y una particularidad con respecto a esto que dice el paro. Nosotros tenemos una paritaria abierta. Tuvimos, porque habíamos alcanzado un acuerdo de 8 meses. Tuvimos una reunión el 17 de agosto. ¿Qué día es hoy? 2 semanas después no nos volvieron a llamar. La propuesta que nos hicieron es menor a la que le hicieron al personal de salud de la 10430. Nosotros no teníamos medida de fuerza la semana pasada y no hubo posibilidad de diálogo. La consecuencia de eso fue que esta semana tenemos medida de fuerza, que tenemos pautada la próxima, porque parecería que el gobierno es la única forma que entiende. Y con relación al tema, digamos, el tema de los docentes por ahí impacta más. Se viene, digamos, hay como una presión de la opinión pública encima, tal vez, porque, bueno, por el impacto que tiene en las provincias, 4 millones de niños. Digamos, ¿ustedes hasta qué punto miden eso antes de decidir las medidas o cómo ven que evalúa el gobierno esa posibilidad que tiene para presionar, digamos, a los gremios? Nosotros sabemos que es inexorable que el gobierno corrija salarialmente a nuestro sector y a todos los estatales. Porque, digamos, es inexorable, o sea que lo va a tener que hacer. Lo va a tener que hacer sí o sí, va a tener que corregir como ha corregido un montón de cosas, pero fíjate, ¿y sabe por qué es inexorable? No es que una posición dura, soberbia, sino que no había dinero y de repente aparecieron 1.500 millones de pesos, 1.250 millones de pesos para el fútbol nada más. Y ahora van a regentear el tema del fútbol y van a ver si realmente le pagan a los jugadores lo que le tienen que pagar. O sea que el Estado se convierte en observador de los equipos de fútbol. Una cosa, la verdad, impensable de lo que decía el gobierno y lo que está haciendo. Entonces, evidentemente va a tener que corregir por una necesidad porque la gente está Pero usted no tiene miedo que juegue el gobierno con esto de que la gente por ahí no le caen bien tipo de medidas. El Clarín saca una nota de opinión el domingo y dice que la baja de la opinión del presidente es se cae y no puede parar esa caída. Y quiere ponerse de apoyo, de soporte a la gobernadora porque piensa que de esa manera va a poder sostenerse y subir. Al contrario, van a bajar los dos, porque cuando uno se está ahogando,
si el otro no sabe nadar bien, se pueden ahogar los dos. Así que creo que lo van a tener que corregir. Ya le pasó, es la teoría del corcho que no le salió bien a Aníbal Fernández. Y bueno, fíjate. Fernando, ¿qué es lo que se discute, digamos? Porque, por supuesto que se discute salario, ¿no? Pero ¿sobre la base de qué? Porque el gobierno dice, la verdad es que hoy por hoy la inflación, yo no sé, en el caso de los docentes, 34,6, en el caso de los estatales en general, 31, y pico, en el caso de la SICOP. Nosotros habíamos llegado al 25 en agosto, la propuesta que hizo el gobierno es 31,7. 31,7, más o menos como los estatales. A la general del Bueno, Estado. el gobierno dice, ¿saben qué, muchachos? La inflación hasta ahora es de 28%. 26. El ministro de Hacienda Nacional va a Estados Unidos y dice que es del 42 Pero o ellos 43. dicen que eso es la interanual. ¿Y qué vamos a medir si no es No, interanual? bueno, pero yo deduzco de lo que ellos dicen que cuando ellos dicen, bueno, es interanual, hay que sumarle el aumento que ustedes tuvieron el año pasado. Miren, si ese aumento se anualiza, a ver, nosotros llegamos al 25, que todavía no lo cobramos, en agosto. Esto quiere decir que los meses anteriores cobramos 17,8, fruto de 15 semanas de medidas, perforamos el techo de 15, llegamos a 17,8, eventualmente a 25. Y los primeros 2 meses los cobramos al 6. Si uno hace un promedio de eso, el aumento anduvo en el 15, 14%. Por lo tanto, está aún bien por debajo de esa cuentita que hace el ministro de Economía, que la hace en cada paritaria, que la hace en cada encuentro con nosotros y que está alejado de la realidad. Nosotros tuvimos una propuesta de aumento que estuvo inclusive por debajo de lo que se planteó a otro sector del mismo equipo de salud. Entendemos que ahí hay una especulación, porque en verdad se guardan esos 2 puntos para intentar negociar con nosotros y al mismo tiempo apuestan a desgaste, a que la gente eventualmente se enoje con los equipos de salud. Eso no sucede, porque en realidad lo que sabe es que los hospitales funcionan porque están los equipos de salud, porque están los trabajadores, porque en verdad los gobiernos, y acá voy a hablar de este y voy a hablar del anterior también, no se han ocupado mucho de la salud. ¿Qué pasó con todas las otras cuestiones que estaban también incluidas en la paritaria? Le pregunto a él, pero seguramente a los docentes también pasa. El tema del protocolo de contra la violencia de los médicos, hacia los médicos o hacia los trabajadores. La cuestión de edilicia, se habló de una inversión enorme para, creo, poner en pie casi la mitad de los hospitales. ¿Eso está empezando a andar? Cualquiera de los 2 temas. Para nosotros tiene el mismo rango de importancia que lo salarial. Y ahí tenemos 3 grandes cuestiones. Lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema de salud, las situaciones de violencia y lo previsional. Con respecto a las situaciones de violencia, el problema principal que tenemos es una mirada distinta con el gobierno. En primer lugar, hay un acuerdo al que hemos llegado 2 veces en el transcurso de los años anteriores que hay que cumplir, que entendemos que tiene que ver con dotar de personal policial cercano a las guardias, con cuidadores que estén capacitados para todo lo que es el ingreso y egreso de pacientes y familiares, comités que entiendan en la cuestión y fundamentalmente sistemas de atención que cubran las necesidades y que generen que en lugar de una puerta cerrada se encuentre alguien que atienda de una manera inicial al paciente. El gobierno avanza con ideas de mayor sanción, de mayor policía, de la creación de policía sanitario. Ahí tenemos miradas contrapuestas. Bueno, pero hay miradas contrapuestas, pero por lo menos se está haciendo algo o directamente son miradas y hasta ahora son miradas. Hasta ahora hemos intercambiado en una única reunión. No hemos avanzado de ahí y lo que está instituido no se cumple. Con respecto al resto de las cuestiones, la ministra plantea una inversión entre 2016 y 2017 de 1.100 millones de pesos para infraestructura. Lo que nosotros ahí planteamos es que varios de los hospitales que son los que están en peor situación no están incluidos en las refacciones. Y al mismo tiempo que nos parece que habría que dialogar más fluidamente para que las prioridades sean comunes a ambas miradas, a las nuestras y a la de los funcionarios. Igualmente, 1.100 millones, por más que parezca mucho dinero, es muy poco en relación a la necesidad que tenemos desde el punto de vista edilicio. Díaz, lo mismo. También siempre se habla de que solamente discuten salarios. Se discutieron discutieron otros temas. ¿Y qué pasó con esos otros temas? Cuando estás en una provincia en crisis y no podés resolverlo primero, siempre estás en el mismo lugar. Y después se repite sistemáticamente de gobierno a gobierno, eso desgraciadamente. Después son ellos que no proponen la profundización de nada. Se enuncian en una primera reunión algunos ejes para desarrollar y después no se hacen más las reuniones. Claro. Entonces, realmente lo que hay una provincia paralizada. Fíjate vos con lo que hace la provincia. Creo que le erra también a Luis Cachazo como lo ha hecho con el tema de los servicios, ¿no? Vos fíjate,
hizo una dispersión salarial en todos los trabajadores estatales. Es la primera vez que a ellos le dan 25, a nosotros 34, a otro 31. Estamos todos mal. Pero ¿qué hace eso? Eso genera una discusión salarial permanente de una de las áreas. Entonces, claro, lo que han hecho, en cambio de resolver, han generado más conflicto del conflicto mismo. Entonces, bueno, tienen que parar la pelota, llamar a todos los estatales, decir, esta es la pauta salarial, vamos a alcanzar por lo menos a la inflación, porque eso es lo que pedíamos nosotros. Nadie pedía magia, nadie pedía magia. Ahora, que no empeoren las cosas, no. Claro. ¿Ustedes participan de la marcha federal? Nosotros lo que hicimos fue generar en nuestro último congreso la decisión de parar ese día y una adhesión a la marcha. No participamos movilizando. No, le pregunto porque en este contexto donde se denuncian supuestos o presuntos, o aparentemente la justicia está investigando amenazas, advertencias, está un clima bastante enrarecido, la marcha de la resistencia de del fin de semana pasado. Hay algunos que dicen que también esto de la marcha federal podría llegar a ser, podría encuadrarse dentro de esto de tratar de menoscabar o socavar los cimientos del gobierno, o directamente algunos hablan de que nos quieren voltear, digamos. Daría la impresión que hay en principio una victimización de parte del gobierno, de los funcionarios, porque es probable que hayan medido que les rinda frutos. La verdad, el gran problema es la situación que vivimos, las condiciones en que está la salud, las condiciones en que está la educación, las condiciones económico-financieras de un número muy importante de la población, lo que sucedió con las tarifas de luz y gas, en particular con la de gas, y la decisión de la Corte Suprema en contrario a lo que estaba planteando el gobierno. Yo creo que esos son los problemas. Todo lo demás me parece que es periferia o superficie que tiende a tratar de poner en mejor situación a los funcionarios o al gobierno propio. La última de mi parte. Cada vez que paran los docentes de las escuelas públicas y los médicos de la SICOP, particularmente los hospitales públicos, afectan a sectores vulnerables. En el caso de los médicos, a los sectores sociales que no tienen por ahí cobertura médico-asistencial para ir a hacerse atender a una clínica, y en el caso de los pibes que van a la escuela, aquellos que van a la pública y que no pagan. ¿Hay algún replanteo en ese sentido? No, porque la visión es al revés. El Estado hace rato que abandonó a la gente, que abandonó al público, para decirlo de otra manera, en educación y en salud. Entonces, la verdad que si se sostienen estas actividades es gracias a los docentes y gracias a los médicos. Usted dice es para defenderlo, el abandono, para garantizarle el nivel de educación a los... No, que llega situaciones que son límites, y entonces si uno se va a la justicia y no tiene respuesta, hace peticiones, no te atienden, no generan ámbitos de reunión para resolver las situaciones, y después tenemos las medidas de fuerza, que sí que desgraciadamente siempre nos hacen llegar a la medida de fuerza, pero la visión, la realidad es que hace rato que el Estado abandonó a la gente. La verdad es que no debería haber ni clase ni salud si es por lo que paga el Estado. La sostiene a la salud, a la educación también, la sostienen sus trabajadores. Si nosotros tenemos estos salarios, si tenemos estas condiciones laborales, lo que sucede es lo que está pasando ahora. Guardias descubiertas, servicios cerrados, planteles diezmados. Nadie quiere ingresar a trabajar en el sistema público de salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tenemos muy bajos salarios, porque las condiciones en las que se trabaja son muy deficientes. En realidad lo que nosotros estamos haciendo es poner en el centro la defensa del sistema público de salud. El próximo viernes entonces ni docentes en las escuelas ni profesionales de la salud trabajando en los consultorios, en las guardias, sí, nosotros supongo. Tenemos las guardias porque tiene que ver con la tarea que hacemos, ¿no? Fernando Corsiglia, titular de SICOP, y Miguel Díaz, titular de UDOCVA. Gracias, Muchas gracias. Gracias por venir a QM Noticias y a este programa en particular. Bueno, muy bien, ahí está. En algún punto, digamos, con el ministro Lacunza hablamos de tantísimos otros temas que tienen que ver con la economía de la provincia de Buenos Aires, pero nos detuvimos un buen rato para hablar de la situación salarial, y aquí está, recién, hablamos con las dos partes, si se quiere, en la mesa de negociación de la paritaria salarial. A priori me da la sensación, es archividente, escuchando a unos y a otros, que están muy lejos. Sí, están muy lejos, y además con posturas, por lo menos, demasiado marcadas, que hacen difícil un acercamiento en lo inmediato, por lo menos, ¿no? Sí, sí. Bueno, muy bien, ya volvemos, señores.